A foto na que vas cos pantalóns máis guais. Non che fago follow por vergoña, vai. Comenteiche un día, pero nunca máis me contestaches. Me cachis, sempre esperando por ti. A miña vida son baches con parches cando te vexo, pero co tempo volven a sair. Non marches, quero decircho. Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, que dedicamos a vuestra participación y como anunciábamos, hoy queremos seguir hablando de macrogranjas y de las consecuencias de la ramadería intensiva, de la ganadería intensiva, y lo vamos a hacer a partir de un informe que se llama con la soja al cuello, y con dos compañeros que tenemos ya por aquí. Tenemos a Tom Cuchart. Buen día, buenos días, Tom. Buen día a Radio Clara y toda la audiencia en Valencia. Buen día. Tom es coordinador de un proyecto que se llama Los Rostros de la Soja, ¿correcto, Tom? Correcto, de Ecologistas en Acción. De Ecologistas en Acción, que me lo estaba saltando. Y tenemos también con nosotros a Abel Esteban, también compañero de Ecologistas en Acción y coordinador del informe con la soja al cuello, o uno de los coordinadores. Ahora nos aclaráis, porque estábamos hablándolo antes de la entrevista, porque en alguna información que ha salido por ahí había algún informe, había algún error, me estabais explicando, ¿no? Abel, buenos días, que no te he dicho nada. Hola, buenos días. Buenos días a toda la audiencia también. Y sí, bueno, en este informe hemos participado diferentes personas vinculadas al área de agroecología, soberanía alimentaria y mundo rural, de Ecologistas en Acción, y bueno, pues yo he sido una de las personas que han tenido ese rol más de coordinación de esta obra coral. Pues ahora entramos por ahí. Por cierto, Tom, yo creo que el nombre del proyecto también indica bastante, pero Los Rostros de la Soja también tratáis más o menos los mismos temas de los que habla el otro informe, ¿no? De los que habla el informe con la soja al cuello. Claro, lo que queremos explicar que los impactos de la ganadería industrial que ahora, gracias a los comentarios y a las denuncias del ministro de Consumo, Alberto Garzón, se está creando, pero en realidad se lleva denunciando desde hace muchos años por parte de la sociedad civil, por parte de plataformas vecinales que se oponen a las macrogranjas, gracias a la resistencia y la oposición de muchísimas organizaciones sociales, pero también de la soberanía alimentaria. Pues ahora estamos hablando de eso, y ojalá sirva ese debate para el desmantelamiento completo, no solo de las macrogranjas, sino del modelo agroindustrial que está detrás de la ganadería industrial. Y lo que queremos explicar desde el proyecto Los Rostros de la Soja y con este informe con la soja al cuello es en realidad que los impactos globales de este modelo son todavía mucho más brutales en otras partes del mundo, ¿no? Aquí hablamos de contaminación de acuíferos, de malos olores, de despoblación del mundo rural, de pérdida de puestos de trabajo, de un impacto también en la economía local del mundo rural. Y en otras partes del mundo, desde donde viene la soja para los piensos de esa ganadería industrial, hay una deforestación brutal, una destrucción de ecosistemas tan importante, el Chaco, o sea, son una situación de violencia indígenas en grandes aquí en el Estado español. Así que más estos impactos globales, porque además de las violaciones a los derechos humanos, la destrucción de ecosistemas, también estamos hablando de que esa destrucción en América Latina agrava la situación de emergencia climática. Y si estamos hablando de cumplir acuerdos internacionales y hacer una transición ecológica, pues entonces no podemos mantener, digamos, un sistema de agricultura y ganadería que dependa tanto de la importación de materias primas como la soja, que está generando una devastación en los ecosistemas importantes, y sobre todo que está contribuyendo fuertemente a agravar la situación de crisis climática. ¿Por qué hablamos de con la soja al cuello? Abel, ¿por qué ese título al informe? Bueno, era un juego de palabras, como podéis imaginar, y tiene que ver precisamente con este amplísimo abanico de impactos que hay detrás de la soja, entendiendo que la soja, en su mayoría,
es una materia prima para diferentes sectores industrial, tal el uso creciente de la soja para su uso como agrocombustible. Y claro, realmente la soja vemos que se convierte en una soga que estrangula diferentes ecosistemas, diferentes comunidades, diferentes modelos de vida, ¿no? Que está estrangulando a esas comunidades campesinas de diferentes regiones del Cono Sur, cuyos proyectos de vida se ven arrasados por las macroplantaciones de soja orientadas al 100% a la exportación para alimentar esos sectores industriales. Esa soja es también una soga al cuello de la seguridad por la seminización directa de utilización, digamos, global, pues es también una soga para esa seguridad climática, para esos escenarios que eviten una crisis climática digamos, de los escenarios más preocupantes, ¿no? Más drásticos o con mayores impactos. Es también una soga al cuello de todas esas comunidades rurales que en cada vez más territorios dejan de poder utilizar el agua de su territorio, el agua de sus acuíferos, por los purines, digamos, que se generan en las granjas industriales. Es una soga al cuello de un modelo de ganadería familiar, de ganadería agroecológica, de ganadería de pequeña escala, que difícilmente puede competir con el modelo, digamos, de producción y de consumo que impone el producir carne de manera industrial a muy bajo coste, y muy bajo coste, claro, cuando vas al supermercado a comprarla, que no sé si valorases el conjunto de costes socioambientales que tiene, ¿no? O sea, que al final a la soja, como esa pobre leguminosa que tendría su sentido en su momento y que se ha convertido en esa commodity mundial, en esa materia prima para sectores industriales muy, muy perniciosos, pues podemos utilizar esa metáfora, ¿no? Que es una soga al cuello de muchas personas, de muchas formas de vida, de muchos ecosistemas e incluso de la viabilidad de nuestra sociedad, de la viabilidad de las sociedades humanas cuando pensamos en la crisis climática. Muy desconocidos esos rostros de la soja, todo esto que nos estáis explicando en esta parte del mundo, ¿no? Tom. Sí, totalmente. De hecho, el informe lo que hace es todo un recorrido, ¿no? Para que se entienda muy bien quiénes son los actores que se beneficien con esa destrucción ambiental y también con estas injusticias sociales que se están cometiendo. Ponemos nombres y por eso también los rostros de la soja hablamos de las personas que sufren, que son directamente víctimas de estos atropellos que se están comiendo por parte de la industria, ¿no? No son muy conocidos Cargill y Bunge, pero son grandes multinacionales de la agroindustria que importan la soja, que tienen sus instalaciones en diferentes puertos del Estado español, ¿no? Y luego venden esa soja en diferentes formas a las grandes empresas que producen los piensos, ¿no? En la página web y también en el informe tenemos gráficos que explican, ¿no? Nutreco o Cefusa, el pozo, para explicar también que hay nombres y apellidos que hacen con esta soja grandes beneficios económicos. Y luego hay grandes, digamos, poblaciones afectadas de los dos lados del Atlántico por digamos, por este modelo tan devastador, ¿no? Y eso es uno de los objetivos que queremos hacer con este objetivo, poner también cifras muy claras, ¿no? Y una de las gráficas para mí devastador, ¿no? La cantidad, digamos, de soja que importamos. España es el segundo país que más soja importa de la Unión Europea. Y luego somos uno de los mayores exportadores de carne, pero también de piensos, ¿no? En el 2018, pues España fue el mayor productor de piensos y básicamente los piensos son una mezcla, ¿no? De cereales, de maíz, pero en gran parte de esta soja, y luego se exporta estos piensos a otros países de la Unión Europea o a China. Igualmente, mayor exportador de carne porcina, que también se exporta a la Unión Europea y también a China. Y la metáfora que hemos intentado utilizar en este informe
es la de una maquila de producción de carne. La maquila viene de las instalaciones industriales de la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, pues en ese sentido, durante décadas con la globalización capitalista, ha deslocalizado algunos de sus sectores industriales para aprovechar las condiciones de empleos, digamos, mucho más baratos y de falta de marcos de regulación laboral y ambiental en México para producir más barato en las fronteras, ¿no? Y en este caso, pues en España importamos, entre comillas, decimos barato porque efectivamente, como Abel ha explicado, no se incluyen los costes sociales y ambientales, porque entonces esa soja no llegaría tan barato a los puertos y las instalaciones de producción de piensos en el Estado español, ¿no? Y luego también se vende barato, entre comillas, gran parte de esa carne, porque tampoco se incluyen los costes sociales y ambientales de la devastación del mundo rural aquí en España, donde están la ganadería industrial. Entonces, intentamos explicar toda esa cadena que empieza en los incendios forestales del Pantanal, del Cerrado, de la Amazonía y termina en los platos, ¿no? Y hay un componente, digamos, de injusticia social muy fuerte, ¿no? Porque efectivamente todas estas élites que ahora están exigiendo la dimisión de Alberto Garzón saben perfectamente de esta situación y pueden acceder, digamos, a esa carne de calidad de la que tanto hablan, pero hay millones de personas que en una situación de desempleo, de precariedad social, pues no tienen acceso, digamos, a alimentos de calidad, ¿no? Y entonces no es una situación de una responsabilidad individual, sino nosotros explicamos cómo las políticas de la Unión Europea, las políticas agrarias también comerciales y económicas de España, tanto de gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista Obrero Español, durante décadas han favorecido ese modelo de producción donde hoy dominan las grandes multinacionales, tanto a nivel internacional de Estados Unidos, pero también aquí del sector cárnico en España o del sector de piensos, y no ha habido, no solo no ha habido voluntad política para cambiarlo, sino directamente los ministros de Agricultura, tanto del PP como del PSOE, como lo estamos viendo con Luis Planas, se convierten en el lobby de la industria de carne y de los piensos para impedir cambios legislativos para proteger a la ganadería extensiva, para promover la ganadería extensiva o también garantizar una alimentación local, sana, ecológica para el conjunto de la población y no solo para una élite. Abel, Tom, tenemos una llamada de un oyente que quiere haceros una pregunta directamente, así que la sacamos en antena y le respondéis después. Buen día, buenos días. Hola, buenos días. Gusto en saludaros a los tres y especialmente a Tom, que hace mucho que no le vemos por Valencia. Oye, que yo quería, es que me estoy dando cuenta que en toda esta movida, a partir de lo que ha pasado con las declaraciones del ministro, hay una parte que se habla, pero muy poquito. Y aunque es muy importante lo que estabais explicando en cuanto a las empresas y al beneficio y los intereses, dijéramos, macros que hay detrás, yo también veo que hay una parte que no se puede obviar para que como dice aquel, cada palo que aguante su vela, ¿no? Yo pienso que si los grandes capitales tienen esta salida, y has dicho un dato que yo no conocía, Tom, que somos el segundo país exportador o importador, creo que ha sido al revés, importador de soja de Europa, me parece una barbaridad, claro, pero eso está en relación a que somos también el segundo país que más carne come por habitante. Bueno, es que eso también tenemos que hacérnoslo mirar cada uno, que no digo yo que no sea fundamental hacer la denuncia a nivel macro, pero a nivel micro, individual, tendremos que hacernos mirar también qué hacemos, que es tan cómodo abrir una bolsita de plástico, además envasada al vacío, de todo tipo de preparados cárnicos. No sé, yo es que creo que eso también hay que decirlo, no obviar lo otro, pero eso tampoco. Es que si no es algo como que hay otros de allá que tienen oye, yo no tengo nada que hacer.
pues no sé, quería, de lo que estáis diciendo, me parece genial, no he leído el informe, desde luego, hasta ahora que lo estáis comentando, pero creo que también nunca podemos salir a nivel ciudadano individual de rositas y diciendo aquellos son de allá los que han de hacer, ¿no? Sino también un poco lo nuestro también, ¿eh? Vale, gracias por todo, ¿eh? Hasta Gracias por llamar, Eva, y te contesta por la radio. Un abrazo, salud. Sí, Tom, pues, Abel. o sea, una de las claves, desde luego, es el nivel de consumo actual tan elevado de alimentos de origen animal, sobre el que hay un consumo absoluto que es un elemento de primer orden de pérdida de salud, es decir, que necesitamos, para tener una buena salud, consumir menos carne, consumir menos lácteos, consumir menos pescados incluso, ¿no? Pero bueno, ya nos cambiamos de sector, porque, bueno, cualquier dietista, nutricionista, cualquier documento de este ámbito de diferentes instituciones, digamos, especializadas en la salud, plantean que los niveles actuales de consumo son para nada saludables. Y son niveles, por otro lado, que están muy por encima de cuál ha sido la dieta tradicional en España, de la que tanto se habla, que está reconocida como patrimonio de la humanidad, la dieta mediterránea, y en el que el consumo de alimentos de origen animal era algo ocasional y no algo diario, lo que se ve incluso varias veces. El consenso científico también es absoluto en cuanto a que los consumos actuales de carne no se pueden sostener, digamos, no se pueden dar con una producción sostenible, con una actividad ganadera sostenible, ¿no? Y entonces, bueno, pues digamos que está claro que un primer paso, algo que está al alcance de cada una de nosotras, es reducir nuestros consumos, y quienes en su elección, digamos, personal, y teniendo en cuenta lo trascendente, lo íntimo que es el modelo alimentario que cada cual elegimos en función de nuestras responsabilidades, pues ahí desde luego reducir esos consumos. Hay cada vez más personas que deciden no comer ningún alimento de origen animal, o al menos no comer carnes. Y quienes apostamos, decidimos tener una dieta omnívora, pues apostar además por esos menores consumos, porque sean carnes producidas de manera sostenible. Desde Ecologistas en Acción pues se defiende la producción extensiva de base agroecológica. Bueno, y esto tiene mucho que ver precisamente con el disparador, digamos, de este debate, ¿no? Con las declaraciones del ministro de Consumo, que para nada atacaba a la ganadería, sino que únicamente enumeraba los impactos de un modelo de producción ganadera, las virtudes de otro modelo, de la ganadería extensiva, para aquellas personas que decidimos pues, seguir comiendo alimentos de ganadería. O sea, está claro que hay que consumir menos carne, y no lo ha dicho solo Alberto Garzón, ¿no? Sino está en la estrategia España 2050 de la Moncloa, que es muy contradictoria, ¿no? Con los comentarios del propio presidente del gobierno Pedro Sánchez, y también de algunos ministros, algunas ministras o presidentes autonómicos del PSOE. También está en la estrategia de la Unión Europea de la granja a la mesa, y sobre todo muchísimos estudios científicos de medicina y salud pública señalan la importancia de reducir el consumo de carne en España, ¿no? Para la cuestión de salud pública, porque luego no olvidemos el tratamiento de las diferentes consecuencias para la salud pública, lo pagamos también con dinero público. En los hospitales, la gente que sufre luego diferentes patologías por ese consumo excesivo de carne o carne de mala calidad de las macrogranjas, pues luego son tratados afortunadamente por la sanidad pública, pero también tiene costes adicionales muy importantes para el conjunto del presupuesto público. Y eso podríamos reducir, como se ha visto en otras ocasiones con el tema de reducir el consumo de tabaco, pues entonces se tratan menos los cánceres de pulmones en los hospitales con el dinero público. Pero lo fundamental para también no descargar toda esa responsabilidad sobre las personas son las políticas públicas, ¿no? Y ahí sí
hacemos políticas públicas a favor de la relación directa entre productor y consumidor, generamos mejores ingresos para las productoras y los productores y menores precios para las consumidoras y los consumidores. El problema son los intermediarios, las grandes superficies, los supermercados, como Mercadona, por ejemplo, que se quede con un margen de beneficio muy grande, ¿no? Y ahí están todas las cadenas de supermercados. Desde el Movimiento a la Soberanía Alimentaria llevamos muchos años apostando por los grupos de consumo, pero los grupos de consumo solo pueden ser una parte de las alternativas que promovemos. También tenemos que acabar con las grandes superficies y los supermercados y apostar por el pequeño comercio de barrio y las relaciones directas, ¿no? Eso beneficiaría también a generar empleo en el mundo rural y generaría mejores condiciones también para las personas consumidoras. Y eso lo que no se ha hecho desde los diferentes gobiernos del PSOE y del PP y tampoco de la Unión Europea. Ahora, muy suavemente con la estrategia de la granja a la mesa se ha ido aprendiendo porque claro, estamos hablando de una crisis a todos los niveles, a nivel local, a nivel rural, a nivel medioambiental, pero también a nivel global con la pérdida de biodiversidad y la crisis climática. Entonces, algunos que están ahí, el funcionariado es muy consciente de que si no se para esa locura, las consecuencias económicas, sociales y ambientales a medio y largo plazo son brutales, ¿no? Por eso no solamente es una cuestión de reducir el consumo de carne en España, sino también cambiar completamente el modelo de producción y consumo. Y eso solo se puede, obviamente la acción individual de ir a un grupo de consumo en vez de a un supermercado es muy importante, pero también de que desde las instituciones públicas, de las administraciones, el dinero público no vaya a ir a la gran ganadería industrial o las grandes terratenientes, sino que vaya apoyando a las pequeñas productoras de productos agroecológicos, a la ganadería extensiva, y ahí desde Ecologistas en Acción, pues en la parte de alternativas hablamos, ¿no?, de la red de ganaderas extensivas en España, que están haciendo un trabajo brutal también de pedagogía para explicar ese otro modelo. Y algunos de los gráficos que vienen en el informe pues hablan claramente que necesitamos un cambio de modelo, porque no solo dejemos de importar soja para dejar de deforestar y generar violaciones a los derechos humanos en Brasil o en Paraguay o en Argentina, sino también para impulsar otro modelo es necesario un cambio de políticas públicas. Sí, está claro digamos, esa frase del carro de compra como nuestro carro de combate, que tanto se repite, pero sin dejar de apuntar, como estáis diciendo, que la gran cantidad de subvenciones y de dinero público que se llevan esas... al final, la industria de la carne, porque estamos hablando de esas industrias, ¿no? Nos dicen, nos escriben por WhatsApp, nos dice un oyente, dice... pero lo agroecológico no está debidamente etiquetado, al menos mayoritariamente, es lo que nos escriben. Abel y Tom, Sí, igual nos estamos saliendo de lo que es el informe, el informe y el proyecto del que estamos hablando, pero creo que está todo relacionado. Bueno, una de las limitaciones que efectivamente hay para impulsar un consumo de alimentos de ganadería de mayor calidad y producidos de manera más sostenible es que no hay un etiquetado claro que diferencie la ganadería extensiva. De hecho, las ganaderías extensivas son un gradiente y se adaptan, digamos, a las circunstancias de cada territorio. Entonces, claramente, para impulsar ese consumo de carnes, de huevos, de lácteos de mayor calidad, tenemos la etiqueta de producción ecológica, el sello oficial, y esa sí que es una herramienta para las producciones ecológicas, para aquellas que no estén certificadas, que no apuestan por los estándares de producción ecológica, pero que sí que tienen características de producción extensiva. Sí que hace falta que desde la administración se avance en un etiquetado que ayude a discriminar esa carne producida, esa carne de animales hacinados que llegan al peso de sacrificio en base a estar muy medicados, y es que el consumo de antibióticos en la ganadería española es brutal en comparación con los consumos en cualquier país de la Unión Europea.
Y bueno, eso, que es necesario ese avance en el etiquetado. Es una de las limitaciones. Y va habiendo iniciativas, que si carne de pasto, ganadería de pasto, que si algún sello de bienestar animal, pero bueno, son iniciativas privadas de alcance limitado y que necesitarían de un mejor etiquetado, que no obstante es una de las líneas de trabajo actuales del Ministerio de Consumo, donde también está recibiendo mucha oposición desde la industria agroalimentaria. En cualquier caso, donde hay un sello de agricultura ecológica, eso significa que hay unas garantías muy estrictas, porque justamente las agricultoras y los agricultores y las ganaderas y los ganaderos de lo ecológico pagan mucho dinero para los controles que se les está haciendo sistemáticamente, y donde más control hay es en la agricultura ecológica. Entonces, donde haya un sello, hay unas garantías muy estrictas. Pero también hablamos, cuando hablamos de soberanía alimentaria, de relaciones directas entre productoras y consumidoras, ahí también puede haber perfectamente un intercambio sin los sellos, ¿no? Porque pues algunos no pueden pagarlo. Y ahí también hace falta un cambio en las políticas públicas, porque se ha destrozado muchas veces pues mataderos locales, o pues cuando tú eres un productor de pollo ecológico o también de porcino ecológico, tienes que pasar unas trabas administrativas y de control sanitario brutales que a veces económicamente pues no te lo puedes permitir, ¿no? Y también de mandarlo a un matadero específico porque ya han cerrado el matadero local. O sea, ahí también estamos luchando para unos cambios legislativos relevantes y que se recuperan instalaciones y posibilidades que antes existían de producción a un pequeño modelo que no necesariamente necesita un sello, pero puede tener un sello, digamos, de confianza de estas redes de soberanía alimentaria que sí existen, ¿no? Hubo un caso, Manolo, de hecho, hace 2-3 meses, yo creo, de un matadero, no sé si vinculado al puerto de Valencia o a Mercavalencia, en el que se había firmado un acuerdo comercial, creo que con China, y es que el gran boom, aunque comemos mucha carne, los consumos en España se mantienen más o menos estables, y todo este boom de ganadería protagonizado por macrogranjas tiene que ver con las exportaciones. Pues en el caso de este matadero de Valencia, algunos ganaderos locales, creo recordar que eran de ovino o de caprino, no recuerdo, de repente, en base a ese nuevo acuerdo para exportar no sé cuántos miles de toneladas de porcino, imagino que sería, de repente se habían quedado fuera. Y se habían quedado sin una pieza clave de su modelo de explotación, que era el tener un lugar de sacrificio. Y el que había sido su matadero hasta entonces ya dejaba de estar disponible. Y yo, la noticia de prensa que consulté, creo que planteaba que les llevaba a plantearse el cierre, porque ya el matadero que tenían accesible más cercano pues estaba a no sé cuántos kilómetros, de manera que dejaba de ser rentable el desplazarse, ¿no? Como otro efecto que tiene, y en este caso son efectos más invisibles, de esta apuesta pública por las producciones industriales vinculadas a esos acuerdos comerciales, al exportar cuanto más mejor, luego los impactos concretos sobre el territorio y sobre quienes habitamos en los territorios e intentamos desarrollar nuestros proyectos de vida en ellos. Hablando de Compañeros, sellos, lo que sí iba- sería interesante invitar a la gente a buscar la carne de los supermercados que venga de Brasil, de zonas deforestadas, a ver si encuentran alguna carne de los supermercados que tenga el sello, sí, viene de Brasil, y entonces nos preguntamos cómo es posible que se venda carne de Brasil aquí cuando producimos 7 millones de toneladas de carne, y 5 millones de estas toneladas de carne lo exportamos a la Unión Europea y China, ¿no? Eso es una locura que hay que pararlo, y está muy claro, ¿no? Si queremos recuperar soberanía alimentaria, pues hay que apostar por el pastoreo, y eso significa también generar empleos para producir piensos locales, no solo en País Valencia, sino también en otras partes de la península. Compañeros, se nos está acabando el tiempo, entre otras porque la aplicación nos va a cerrar la charla en cualquier momento, pero no quiero que se os quede tampoco nada por decir. Así que en estos poco más de 4 minutos que nos queda, añadir lo que creáis conveniente. ¿Cómo puede acceder la gente también
tanto a estas informaciones que nos estáis explicando, a estos informes de los que estamos hablando, y nos decía un oyente, dice, totalmente de acuerdo, compañeros, 100% a favor del cambio de políticas relacionadas con la soberanía alimentaria y la sostenibilidad. Gracias a Ecologistas en Acción por vuestro trabajo tan necesario socialmente, es lo que nos dicen por aquí. Así que ahora sí que os dejo estos 4 minutos para que concluyáis como creáis conveniente. Pues el informe, junto a otros informes previos sobre la soja, está disponible en la página web de ecologistasenaccion.org y también será fácilmente accesible si visitáis las redes sociales, porque la actividad de ayer y de hoy recoge el informe. Pero luego no quería que se nos escapase que en paralelo a este informe tenemos una sección en nuestra página web que se llama Los rostros de la soja, sería ecologistasenaccion.org/soja, y es un site muy visual con un conjunto de ilustraciones y de infografías muy atractivas y que comparte, digamos, en forma de titular, bueno, es accesible, o sea que en este site podemos ver como un resumen de los titulares de los diferentes apartados del informe y, como decía, con unas ilustraciones súper atractivas y con muchas infografías que también ayudan a acceder a esta información de manera un poco más fácil y atractiva. Quería enseñároslo compartiendo pantalla, pero es que no me deja la aplicación. Entonces, nada, ecologistasenaccion.org/soja y ahí accedéis al site. De acuerdo. Yo diría, digamos, a los colectivos del País Valencia que tenéis, por ejemplo, 3 grandes empresas vinculadas a este negocio criminal de la soja, la empresa Nanta, Vai Companies y Cefusa, conocido también de El Pozo. Luego también hacemos una sugerencia que si queréis presentar este informe en algún pueblo, alguna ciudad de País Valencia, pues estaríamos encantados de colaborar. Que sirva también esa presentación del informe para hacer vínculos con diferentes organizaciones de la soberanía alimentaria o plataformas vecinales que están luchando o contra una instalación de macrogranja existente o planificada de cara al futuro. Y también animamos a hacer acciones directas, ¿no? No violentas, para señalar, digamos, esa brutalidad de las macrogranjas y la importación de soja. Con estos nombres de empresas que vienen en el informe se pueden hacer acciones muy bonitas, ¿no? En las oficinas o en las entradas de las oficinas de estas empresas, y también de generar, pues, una presión política de cara a la Generalitat de Valencia, que supuestamente ha apostado mucho por el tema de la transición ecológica, pues que haga realidad esto vinculado al modelo agroalimentario, ¿no? Que no permita el uso de productos agropecuarios que están asociados a la deforestación o violaciones a los derechos humanos en otras partes del mundo, que haga eso un reto de políticas públicas en País Valencia y que facilite la posibilidad de apoyar desde la Generalitat la ganadería extensiva y todas las iniciativas de agroecología y soberanía alimentaria en marcha. Pues, un par de iniciativas muy rápidas también, Manolo. En la página web de Stop Ganadería Industrial, la plataforma estatal que aúna organizaciones y plataformas locales, se están recabando apoyos a un escrito al gobierno español. Entonces, podéis entrar en la página web de Stop Ganadería Industrial y ahí encontraréis el escrito para poder adheriros. Y por otra parte, hay ahora mismo una consulta pública para alegar a una propuesta de borrador de la Comisión Europea para acabar con la deforestación importada a través de materias primas. Entonces, a través de Ecologistas en Acción también estamos intentando apoyar las respuestas a esta consulta pública. Y nada, Manolo, que muchísimas gracias. Muchas gracias a toda la audiencia y Manolo, un abrazo muy fuerte. muchas gracias.